Empecemos. Bueno, la idea de la charla va a ser hablar sobre seguros de consorcios. Vamos a ver un pantallazo, o sea, lo dividí en tres. Vamos a ver un pantallazo donde en primer lugar rápidamente vamos a ver todos los seguros que el administrador tiene que tener en cuenta para proteger el patrimonio de los consorcios. Después vamos a ver el integral de consorcio, que es la póliza principal, que agrupa varias coberturas que protege el patrimonio de los consorcios, que es el tema en cuestión que vamos a hablar hoy. Y después vamos a analizar algunos siniestros, básicamente una indemnización de incendio, que es una de las coberturas más importantes en consorcio y que tiene una modalidad de indemnización distinta al resto, que es la prorrata, que a lo mejor es lo que muchas veces más cuesta comprender al usuario de las pólizas de este tipo de seguros. Así que bueno, vamos a iniciar con un pantallazo de todas las pólizas que tiene que tener en cuenta el administrador para cubrir el consorcio. Como ven en pantalla, las dividimos en 5. Tenemos el integral de consorcio, que es la póliza que combina, que vamos a charlar hoy en profundidad, incendio, responsabilidad civil, cristales, daños por agua, robo. Digamos, es un seguro que combina varios ramos de seguros para proteger lo que es daños por daños al consorcio. Después tenemos obligaciones patronales, que esto es para el caso del consorcio en su rol empleador, donde debe tener, para los que tienen encargado u otro tipo de empleado, por riesgos de trabajo, la ley de riesgo de trabajo lo obliga a tener RT, el seguro de vida obligatorio, que son 5 sueldos y medio mínimos del mínimo vital y móvil, que es el que comúnmente los empresarios saben que es el que pagan por AFIP. Y después el contrato de trabajo, que no es obligatoria tener el seguro, si es obligatoria la prestación, que es independiente de los demás seguros que tienen, ya sea la RT, el vida obligatorio. La ley de contrato de trabajo básicamente dice que todo empleador debe indemnizar en caso de muerte del empleado con medio sueldo por año a la familia y en caso de invalidez total y permanente con un sueldo por año. Acá obviamente que no es obligatorio tener la póliza, sí es obligatoria pagar la prestación. ¿Qué significa eso? Que si no está la póliza, lo tiene que pagar el empleador, en este caso el consorcio, todos los copropietarios, con su dinero, o sea, mediante expensas. Es un seguro muy importante, la mayoría, bueno, que son clientes míos, ya la mayoría lo tienen y saben que hago mucho hincapié en esto. En lo que es consorcio es súper importante, porque los encargados por lo general son trabajadores que suelen tener, digamos, a lo que es la media, un buen sueldo, vamos a llamarle. Y por otro lado son gente que acumula mucha antigüedad. Es común que veamos en cualquier edificio un encargado que tiene 20, 30 años de antigüedad. Entonces una persona con un buen sueldo, con 30 años de antigüedad, que se muere y el consorcio a lo mejor tiene que salir a afrontar una indemnización de 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, seguramente en el momento muchos copropietarios se pregunten por qué nunca se evaluó el tomar este seguro. Así que bueno, siempre es importante, o sea, si no lo toman, que sea porque no lo quieren tomar los consorcistas y no que no lo hagan por ignorancia, porque no fueron asesorados al respecto. Después, bueno, tenemos lo que es la responsabilidad civil mala praxis del administrador, también el administrador por el Código Civil, que no es el nuevo código no es muy benigno, es responsable con su patrimonio, sea por la acción u omisión como profesional, en el ejercicio de su profesión como administrador frente a los consorcios. Esta póliza es muy buena porque los cubre a ustedes y los cubre también a los que son administradores quizás ya con estructura, con empleados, donde por un error que incurra un empleado por poner mal un dedo o por el día a día, la rutina que haya un error que perjudica al consorcio, están tranquilos que tanto ustedes e indirectamente el consorcio están protegidos con esta póliza. Después, bueno, tenemos la parte de accidente personal, que es otro seguro interesante que se tiene en cuenta para consorcios, donde cualquier contratista que ingresa al edificio, si es empresa o formal, se le pide la RT. Si ese contratista es informal o autónomo, siempre es importante que se le pida un seguro de accidente personal, donde el consorcio se proteja con cláusulas en la póliza, como puede ser beneficiario y no repetición, que son las que comúnmente se ingresan, se proteja
si a la persona le pasa algo trabajando mientras esté en el establecimiento del consorcio, es decir, contrata un albañil, un pintor, se lastima o tiene un caso fatal, están tranquilos que lo va a cubrir esta póliza, y si no, seguramente podría recibir un reclamo del consorcio por ese hecho. Y bueno, por último, para cerrar, que esto, vuelvo a mismo, es un pantallazo muy general, para cerrar los seguros que hay disponibles, que son importantes que tomen, está la responsabilidad civil para el Consejo de Propietarios. De nuevo, el Código Civil del 2015, que no me quiero extender mucho en eso, es un campo a lo mejor que le compete más a los abogados o a los que saben de leyes, le dio figura legal al Consejo de Propietarios y lo hace responsable, solidario con su patrimonio por las decisiones que tome en ese rol. A la actualidad, por lo menos que esté dentro de mi conocimiento, todavía no hay jurisprudencia, no ha habido fallos de este tipo. Por lo cual, si bien el seguro se comercializa, por lo menos en mi experiencia y otros colegas que sé que se dedican a este nicho, no viene teniendo mucha penetración, no se le viene dando importancia. Pero es un seguro que el Código Civil le da responsabilidad, y que a lo mejor cuando empiece a pasar casos o fallos de jueces de esta índole, seguramente va a ser un seguro que va a tomar mucha más repercusión o se le da mucha importancia a nivel consorcio y propiedad horizontal. Bueno, hasta acá venimos bien, se viene escuchando bien, ¿alguna consulta? No, todo perfecto, As. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a charlar un poquito del integral de consorcio. El integral de consorcio es la póliza que, bueno, agrupa dentro de una única póliza la mayoría de coberturas de daños para proteger al consorcio. El consorcio lo que tiene es, en un único establecimiento, compromete el patrimonio, digamos, hace que haya una exposición a riesgo de muchos patrimonios distintos. Es decir, los copropietarios, por sus partes comunes, por sus partes propias, mismos terceros, contratistas que ingresen al consorcio, donde si es un contratista importante puede tener su seguro, la responsabilidad civil, pero si no, si ese contratista ocasiona un daño a un tercero, compromete también el patrimonio del consorcio como el propio. Tenemos la parte de incendio, que es una de las coberturas más nobles que hay y más importante. A nivel seguro siempre se dice que es noble, pues una cobertura que, de no existir, muchas familias y muchos patrimonios no se recuperarían nunca. Digamos, quizás una cobertura de robo cristal es muy importante y sirve, o sea, se te rompe el cristal de enfrente del edificio, se te paga, pero si no existiría esa cobertura o no la contrataron, seguramente lo pasan en defensa al mes siguiente y más que alguna queja que pagaron un poquito más, no va a pasar. En cambio, ante un incendio, y más si la póliza no está bien hecha, porque puede ser que no tome la cobertura de incendio o que esté tomada con cierta expectativa que, como van a ver al momento de indemnizar con la prorrata, muchas veces no se cumple. Entonces es una cobertura súper importante por eso, porque el que esté bien hecha puede cambiar ante un siniestro la situación de muchos afectados de forma muy importante. Después, bueno, este seguro combina, como decía, incendio, responsabilidad civil, que es otra cobertura para mí de las más importantes, son las dos estructurales en este tipo de riesgo, donde también que no haya la cobertura con sumas que hay que poner en responsabilidad civil y con los adicionales que no corresponda, ante un daño a un tercero de que sea cuantitativo en importancia y el consorcio sufra un reclamo, y yo creo que si no está bien hecha la póliza o terminada la suma, volvemos a lo mismo. Pueden ser varios patrimonios quebrar o verse profundamente afectados. Después, bueno, también tiene lo que es cristales, espejos, que bueno, una de las más usadas. Vamos a charlar un ratito después de eso, pero de las que más conocen los administradores, porque es súper usada. Después tienen urgencias domiciliarias, que básicamente es cerrajero, vigilancia, también eso vamos a charlar un poquito. Daños por agua, la parte de seguro técnico para ya sea cámara, portero, y responsabilidad civil. O sea, son las coberturas que vamos a charlar, que son las más, las estructurales, las que combina el integral de consorcio. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. Bueno, en primer lugar tenemos la cobertura de incendio. La cobertura de incendio es una cobertura que combina
si bien uno dice, bueno, incendio es solamente fuego, no, es una cobertura muy noble que es muy amplia. O sea, incendio cubre fuego, rayo, explosión, impacto de vehículos terrestres y aeronaves. ¿Qué quiere decir? Que si tienen la mala suerte que hay un accidente de tránsito y un vehículo, como cada tanto vemos en el noticiero, se incrusta en el frente del edificio, si bien se va a poder repetir posteriormente contra el seguro del edificio, la póliza que va a cubrir ese siniestro es la propia, o sea, la póliza de incendio. Después, bueno, la aseguradora repetirá contra el que corresponde. Después, bueno, tenemos daño por humo, que también es muy importante, como vamos a ver más en el siniestro a analizar. Muchas veces el foco de incendio es muy pequeño, pero el humo y el hollín que ocasionan el resto de la pintura del edificio o de los bienes es impresionante. Bueno, eso se cubre. Después tenemos también lo que es huelga, lockout, tumulto popular, vandalismo y malevolencia. También muy común, si hay daños de vandalismo o malevolencia, suele pasar, lo cubre la cobertura de incendio. O sea, como verán, es una cobertura que es bastante amplia. Después, dentro de lo que es eso, la cobertura básica, dentro de lo que son adicionales, tenemos la famosa cláusula HBCT, que es huracán, vendaval, ciclón y tornado. O sea, lo que yo cuando suelo explicar, digo, vientos fuertes, o sea, daños que haya en el inmueble por cualquiera de estas causas. Después tenemos el adicional de granizo, también es más que nada afecta en lo que es consorcio, lo que puede ser el frente o el techo, o sea, pero bueno, acá no es zona que haya tanto granizo, pero bueno, se cubre y la mayoría de las pólizas, por lo menos los que son clientes míos, siempre tienen en cuenta con este adicional. Después, bueno, tenemos el adicional de terremoto, que sí, en nuestra zona, por lo menos lo que es Gran Buenos Aires, Capital Federal, no es común que se ponga o se suele usar un sublímite muy bajo, porque no, obviamente no es zona de terremoto y el adicional tiene un costo, entonces muchas veces se pone o no se pone con un sublímite bajo. Después tenemos lo que es estabilización de sumas, básicamente es una cláusula de inflación, o sea que se suele poner el 10, 20, 30%, o sea, la inflación esperada, cuestión que si de la suma asegurada en el trayecto de la vigencia de póliza hubo un desfasaje por inflación, se puede contemplar el mismo con esta suma. Y bueno, por último tenemos la cláusula de reconstrucción a nuevo, que también hoy por hoy está en todas las pólizas de consorcio, que básicamente significa que ante un siniestro, el inmueble, digamos, la reconstrucción del inmueble, la base que se toma, no se deprecia por uso de antigüedad. Es decir, si el edificio tiene 50 años, se tenía pintura, digamos, no nueva, no estaba, digamos, al 100% de sus condiciones, siempre el precio que se va a tomar es a nuevo, a 0 kilómetros, vamos a llamarlo. Así, bueno, esos serían las principales en incendio. Después, bueno, a continuación, que esto no me voy a extender mucho, básicamente es la definición de cada concepto, qué es fuego, qué es incendio, cómo se propaga, qué es rayo, qué es explosión, qué es humo, qué es combustión. Esto básicamente el material va a estar a disposición para el que lo quiera, lo pueden ver de ahí, no me quiero extender y utilizar tiempo en este tema. Y bueno, después tenemos lo que no cubre, que hay muchas exclusiones en incendio, acá son las principales, lo que no cubre la cobertura de incendio. Bueno, no cubre vicio propio, como en la mayoría de los seguros, nunca se cubre. No se cubre lo que es terremoto, meteorito, maremoto, huracán, ciclón, salvo que tengamos el adicional que vimos antes, es decir, esto es una exclusión que en seguros técnicamente se llaman exclusiones relativas, o sea, hay exclusiones relativas y absolutas. Las relativas básicamente son las que están excluidas en la básica, pero que si uno paga una extra prima, o sea, vamos a decirlo ya, no paga un poquito más de cuota, se puede incluir. Y las absolutas son las que, aunque uno quiera pagar o lo que es más, no se cubren nunca. Que es el caso, por ejemplo, del vicio propio, de combustión espontánea no se cubre nunca. Bueno, lo que se ve, quemadura, chamuscado o cualquier daño que provenga de la aproximación a fuente de calor. Básicamente, en ejemplo, esto significa que si tienen la estufa prendida y dejan algo cerca de la estufa y se chamusca, se derrite, no se cubre. Después está excluido lo que es la acción del fuego sobre el mismo artefacto o maquinaria. Un ejemplo común es la caldera, o sea, el mismo fuego que utiliza el bien para funcionar, cualquier daño que
que esto ocasione sobre el mismo no se cubre. Después tenemos lo que es, que esto también está excluido en todos los seguros, lo que es daños causados por requisa, incautación, confiscación. Digamos, si la autoridad competente, como puede ser un consorcio, hace un allanamiento y te tira abajo la puerta, no se cubre. O sea, no es que podemos decir, no hubo vandalismo o malevolencia, no. Si fue la autoridad competente, no se cubre. Y después, bueno, tenemos lo que es también daños ocurridos por pintura, manchas, rayaduras. Esto también es vandalismo. Lo podemos llevar a un ejemplo en Capital. Es muy común que creo que a alguno de ustedes le ha pasado, me lo han planteado, que te dañan el blindex, digamos, los vidrios del frente del edificio con una especie de pintura. O sea, como te hacen marca que el vidrio no lo dañan, pero que te queda como un graffiti permanente en el vidrio. Bueno, esto sería un caso que si ustedes dicen, bueno, queremos cambiar el vidrio porque tuvimos este daño, no se cubre, está excluido, digamos. Ahora, si el vidrio se rompe porque le tiran un piedrazo, sí se cubre. Pero esta parte está excluida. Bueno, y estas serían las exclusiones principales. Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. El resto, venimos bien, nadie tiene ninguna duda. Es espectacular. O sea, o quiere decir, o que los estoy aburriendo o que soy muy bueno explicando. Bueno, continúo. Bueno, vamos a pasar a explicar la prórroga, que esto es súper importante. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a explicar, a pasar la prorrata. También, esto es, digamos, algo crucial en lo que es cobertura de incendio y en realidad en la forma de indemnizar en todos los seguros. Vuelvo a lo mismo, los que son clientes me conocen, saben que hablo mucho con este tema, pero básicamente porque si no tomamos bien en cuenta cómo se indemniza la prorrata y ustedes tienen en cuenta cómo puede afectar esta forma de indemnizar ante un siniestro, que el incendio siempre se indemniza de esta forma, al momento de cotizar y asegurar, la diferencia en la cuota va a ser mínima, porque la cobertura de incendio es muy económica. Ahora, si tomamos mal la suma asegurada, al momento de sufrir un siniestro, y ahí la diferencia va a ser muy importante, porque a lo mejor ante un siniestro, como vamos a ver después en el ejemplo del último, donde el daño fue 20 millones de pesos, si tomaron mal la suma asegurada, a lo mejor terminan cobrando el 50%. Y ahí obviamente que más a un administrador que defiende los intereses de terceros, que son los consorcistas, y se puede ver en un lugar muy incómodo si esto sucedió por no tener en cuenta este punto. O sea, si sucede porque no se quiere pagar o al consorcio le interesa estar bien asegurado, es un tema. Ahora, si sucede porque por desconocimiento o por mal asesoramiento no se tuvo en cuenta esta forma de indemnizar, y bueno, ahí se compra un problema en el administrador, más teniendo en cuenta que lo que es seguros, el Código Civil nuevo, que tampoco, ahora no me gusta mucho hablar de leyes, porque parece que es algo que hay que dejarlo a los especialistas en propiedad horizontal, pero bueno, esto sí nos compete, lo estamos en seguros. En el artículo 2067 lo obliga al administrador a asegurar lo que es incendio, responsabilidad civil y seguros, dice textual el Código Civil, de prácticas habituales y o que la Asamblea decida. ¿Qué quiere decir? Que mínimamente lo que es incendio, responsabilidad civil, es su obligación asegurarlo. Y después es un artículo abierto que te dice, bueno, que decida la Asamblea, quiere decir que si la Asamblea decide que también quieren asegurar otras cuestiones, como puede ser cristales, robo, etc. Comúnmente no creo que haga una Asamblea para esto, pero si lo deciden, hay que hacer caso a lo que diga la Asamblea. Y de prácticas habituales, que es donde el artículo está abierto, es como que deja de determinar que si, no sé, si en el futuro, como está pasando, los consorcios tienen piscina, y bueno, hay que adicionar en responsabilidad civil la piscina. Si en el futuro los consorcios van a tener ascensores, la gente sube por otro medio de elevación, y bueno, el administrador tendrá que tener en cuenta y asegurar ese medio de elevación. Por eso acá también es importante que el administrador preste atención en lo que son las pólizas. Estamos en esto porque es muy común también, por ejemplo, los que son clientes míos, y algunos ya tenemos hasta de amistad de años, es común que tengan la mayoría de sus pólizas conmigo. Pero también hay muchos administradores que es común que asumen un consorcio y les continúa como venía. Y muchas veces la póliza, cuando yo las veo a los que son clientes,
muchas veces las pólizas, cuando las cambian conmigo, están bien hechas, pero muchas veces no. Entonces, si a lo mejor el administrador confió a ciegas y continuó porque en la vorágine del día a día no le dio tiempo a pensar y a revisar la póliza con su productor, y bueno, si justo el diablo mete la cola y hay un siniestro, puede haberse ganado un problema. Bueno, vamos a pasar a explicar la prorrata. ¿Qué significa básicamente la prorrata? Que es una forma de indemnizar en proporción entre la suma asegurable y el valor asegurable. ¿Qué quiere decir? Que la suma asegurada tiene que estar asegurada igual que que el valor a riesgo o superior. O sea, en caso que sería el seguro pleno, si el bien en cuestión, que lo vamos a ver que se determina por metros cuadrados cubiertos, corresponde asegurarlo en 100 millones, si uno lo aseguró en 100 millones, es seguro pleno. Si uno lo aseguró en 110 millones, es sobreseguro. En el caso del sobreseguro se va a pagar el 100% de los daños, pero nunca se va a pagar más que eso. ¿Qué significa? Que si el bien vale 100 millones, ustedes aseguran en 110, si se prende fuego el edificio, no es que le van a dar 110, le van a dar 100. O sea, el seguro nunca va a permitir ganancias. Siempre se va a pagar. Si la suma es igual o más, lo que vale. Si la suma es menos, se va a pagar lo que corresponda por la suma. Nunca va a pagar de más. Y después tenemos el infraseguro, que acá sí es lo importante de la prorrata, que es cuando la suma asegurada es inferior al valor a riesgo. Acá, ¿qué tenemos? Por un lado, cuando se determina la suma asegurada, es importante determinar cuál es el valor a riesgo en base a metros cuadrados. Y lo otro importante que tenemos en este país que nos juega en contra es la inflación. Es decir, muchas veces la suma asegurada se determinó bien o muy fina, pero a lo largo de 12 meses nos vino una devaluación fuerte o inflación, que muchas veces la devaluación también es consecuencia de la inflación, y nos infraseguró sin darnos cuenta. O sea, estamos en seguros productores, sí, prestamos atención a esto, pero el cliente a lo mejor dice, no, yo cuando le hice en enero estaba bien, ahora tuvo un siniestro en octubre y resulta que está infrasegurado. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo más fácil, porque a veces con palabras es algo que cuesta explicarlo. ¿Cuál es la fórmula de la prorrata? O sea, la prorrata es siempre suma asegurada por daño dividido valor a riesgo. Que volvemos a lo mismo. Si yo tengo un valor a riesgo de 100.000 pesos, que eso después vamos a ver cómo se determina en consorcio el valor a riesgo, y tengo una suma asegurada de 90.000, yo lo que hice es asegurar el 90% del bien. Entonces, si yo tengo un daño de 60.000, me van a pagar el 90% del daño. O es decir, que en este caso me van a pagar 54.000 pesos. ¿Por qué es esto? Lo voy a llevar a un ejemplo de hogar que es más fácil de entenderlo. Si yo tengo una casa que vale 1.000.000 de pesos y resulta que esa casa, yo del seguro incendio tomo 100.000 pesos, quiere decir que yo aseguré el 10% del bien. Entonces, si el día de mañana se me prende fuego la cocina y el arreglo vale 100.000 pesos, el que no está en el tema, que diría, sí, yo tengo 100.000 pesos de suma asegurada, denme los 100.000 pesos. Y el seguro ahí que le va a decir, no, por la prorrata le vamos a dar 10.000 pesos, le vamos a pagar en la misma proporción que usted aseguró. ¿Y por qué es eso? Y porque en verdad usted de toda su casa no me la aseguró toda, me aseguró el 10%. Porque si a usted, en cambio de prendersele fuego a la cocina, se le hubiese prendido fuego a la habitación del nene o el baño, me hubiese dicho que esa suma asegurada era para ese lugar de la casa. Entonces no, porque si no, siempre el consumidor es el que tiene el beneficio, que el seguro está cubriendo toda la casa y según donde pase, usa la suma. Entonces dice, no, yo te voy a pagar en la misma proporción que vos me aseguraste. Vos, la casa vale 1.000.000, me aseguraste 100.000, si te tengo que pagar 100.000 del siniestro del daño, te voy a dar el 10%. ¿Cuánto es? 10.000 pesos. Y ahí es donde, bueno, es donde está el problema, que es la batabola que se puede armar ante un siniestro cuando, más en consorcio, a hay un siniestro de 50 millones de pesos y al momento de indemnizar le decimos que le vamos a dar 10 millones de pesos, y bueno, yo imagino ahí que todos los copropietarios, los abogados de los copropietarios, los productores de los copropietarios van a decir al administrador, che, ¿cómo, por qué y cuándo determinaron la suma de esta manera? Y ahí es, bueno, el quid de la cuestión. No sé si se entiende y me sigue en este tema. Una pregunta, Gastón. Sí, decime. ¿Quién determina el valor del riesgo? ¿O cómo se determina? Y el valor del riesgo lo determinan se determina en base a los metros cuadrados, que lo vamos a ver ahora en la placa que sigue. Y ahí te va a cerrar la idea, que es lo otro importante en consorcio.
Ok, perfecto. Bien. ¿El resto, alguien que me quiera hacer alguna consulta, que no se haya entendido este tema? No, yo justo iba por la pregunta del colega, casualmente, pero bueno, espero la siguiente placa. Perfecto. Bueno, seguimos y cuando cierro el tema, ahí vemos las dudas, así que ahí seguramente va a estar más completa la información para que puedan preguntar. Bueno, como decía, que es la placa que sigue. Tenemos la suma asegurada sobre el valor de riesgo. ¿Qué es lo importante en consorcio? ¿Cómo determinamos el valor de riesgo? Y acá, ¿qué es lo que juega? ¿Qué es parte común y qué es parte propia? Es decir, en el caso de una casa particular, uno sabe que el 100% de la construcción de los metros cuadrados son partes propias. Entonces uno dice, bueno, si el metro cuadrado cubierto vale 60.000 pesos y mi casa tiene 100 metros cuadrados cubiertos, me aseguro por 6 millones de pesos y estoy asegurando el 100% de valor de riesgo. Hay un siniestro, la prorrata la aseguro pleno, ¿no? Se da el 100% del valor asegurable, no voy a tener problema con la indemnización, sea el monto que sea. Pero en consorcio, ¿qué tenemos? Tenemos las partes comunes y las partes propias. Acá vuelvo a citar un poco una frase de los amigos abogados en propiedad horizontal, que ellos, cuando hablan de partes comunes y partes propias, dicen que el propietario es dueño del famoso cubo de aire. ¿Qué significa? Que la parte propia, en verdad, es un cubo de aire. O sea, lo que es parte común, que ahí se va a entender, los espacios comunes, el hall de entrada, los pasillos, huecos de ascensores, sótano, la estructura de hormigón armado, las paredes perimetrales, las paredes de separación, todas las instalaciones de energía, sea de gas, de luz, de agua, las maquinarias, las calderas, bueno, todo eso es parte común. ¿Qué quiere decir que es parte propia? O sea, mi departamento, si yo digo, bueno, yo vivo en un departamento, digo, ¿qué es mío en mi departamento? Y solamente la pintura, el revestimiento, el cielo raso y el piso, no mucho más. O sea, digamos, los que vivimos en propiedad horizontal, por eso si se rompe un caño. Claro, sí, y las paredes internas, siempre y cuando la pared interna no sea estructural. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una pared del living y entre el living y la habitación, que si la saco no pasa nada, esa pared es mía, me corresponde a mí. Ahora, si es estructural, que dice que si yo la saco tiembla el edificio, le corresponde al consorcio. Que esto seguramente ustedes me pueden enseñar a mí de este tema porque la tienen mucho más clara. Pero básicamente es así. Casi todo es parte común. Que obviamente a los que no estamos en el tema volvemos a lo mismo. Yo digo, mi departamento, no sé, tiene 50 metros cuadrados. Y uno dice, no, mi departamento, los 50 metros son míos. No, en verdad, al momento de asegurar, la mayoría de esos metros son responsabilidad del consorcio. Entonces, hay una regla que obviamente esto lo va a determinar también un poco el reglamento de copropiedad del consorcio y obviamente de nuevo el Código Civil. Pero se estima más o menos según la categoría del edificio y no es lo mismo un PH que a lo mejor solamente tiene pasillo y casa que un edificio con ascensor, 9 pisos, con hall, pasillo, sótano, cocheras. Pero básicamente se suele estimar que alrededor del 70% del edificio es parte común. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un edificio de 1000 metros cuadrados, 700 metros cuadrados le corresponde asegurarlos por incendio al consorcio. O sea, no sé si me explico bien hasta acá. Bien, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, bueno, explico lo último para cerrarla. Perdóname, Gastón, te iba a pedir justo que reiteres esta última parte que dijiste. Sí, la última parte que significa que de un consorcio, si uno tiene un edificio, que obviamente, que ahora lo van a ver en la placa siguiente, se puede asegurar la totalidad del edificio y hasta es recomendable que se haga con el integral de consorcio. Pero como competencia al consorcio por las partes comunes, se estima que el 70% del total de la superficie cubierta es parte común. Después habrá algunos consorcios que tienen más metros de parte común y otros menos, porque obviamente va a depender de las características del edificio en cuestión. Hay edificios que a lo mejor tienen hall de entrada, cocheras, sala de calderas, no sé, Zoom, gimnasio, 9 pisos donde cada piso tiene su pasillo.
Y hay otros edificios que a lo mejor es un PH, que a lo mejor era, no sé, una casa familiar de 2 pisos que se dividió en 3 departamentos y lo único que tiene es un pasillo que ingresan los 3. Que si bien es consorcio, o sea que corresponde asegurarlo bajo el régimen de propiedad horizontal, la parte común es mucho menor. En ese caso, quizás el porcentaje va a variar en vez de ser 70, será un poquito menos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bueno, ¿sigo o alguien me quiere frenar, hacer alguna consulta? Si no, yo sigo, yo le meto, si no. Yo la consulta después que iba a hacer en relación a cómo se calcula no solamente el costo del metro cuadrado a asegurar, sino también cómo calcularlo en los metros cuadrados o sea, cómo calculas la cantidad de metros cuadrados del edificio. O sea, después te doy un ejemplo que me dio un colega a ver si realmente eso se puede llegar a tomar y es viable. Mira, yo después lo vamos a profundizar a lo último, que lo vamos a ver con un ejemplo. Pero si te doy una respuesta rápida, obviamente siempre lo va a decir lo que los metros cuadrados totales, y los comunes los vamos a determinar en base al reglamento de copropiedad, que es la constitución del edificio, vamos a llamarle. Después, lo que somos los productores, tenemos nosotros por lo general, yo lo que más que nada en capital eso, que nos brinda el gobierno de la ciudad, a partir de catastro nos brinda información, o sea, hay una información que nosotros accedemos de la superficie total cubierta del edificio y las características del edificio. Obviamente, yo al momento vuelvo a lo mismo, aunque ven los que ya son administradores, que son clientes míos, yo siempre les doy esa información, pero siempre a que la verifiquen y la confirmen ustedes, o que me manden el reglamento de copropiedad y la verifico yo. Obviamente que uno después, a grandes rasgos, viendo un edificio, las características, la cantidad de unidades funcionales, tiene una proporción, pero el metraje es algo que lo tienen que ver en el reglamento de copropiedad. Básicamente sale de ahí. Está bien, perfecto. No sé si está bien la respuesta, ¿bien? Sí, o sea, a mí bueno, por eso te iba a dar el ejemplo más adelante, no quiero interrumpir tu charla. Por eso después más adelante te iba a dar el ejemplo que me dio este colega, a ver si es viable eso que me comentó o no, o es errado. Dale, bueno, lo recordame al final y ahí lo vemos juntos y bueno, seguramente me sume a mí y a todos lo que te dijo tu colega. Bueno, esto lo que estamos viendo en pantalla es una cláusula que se pone siempre en consorcio, que se llama básicamente esta cláusula, que si al momento de asegurar el consorcio la suma asegurada de las partes comunes lo hace en exceso, que quiere decir que si de partes comunes corresponden 70 millones de pesos y el consorcio asegura en 80, ese exceso de suma asegurada se va a prorratear entre todas las partes propias de los copropietarios. Es decir, que no es que se pierde esa suma. Lo mismo, si los propietarios que cubren sus partes comunes, como suele pasar el que es dueño con su póliza de combinado familiar o incendio, o el que es inquilino, que es una práctica habitual que el dueño y la mobiliaria exija que contrate un seguro de incendio donde ponga la cláusula de la parte de incendio de edificio a favor del dueño. Entonces, en este caso también, si la parte propia contrata y sobra suma, se va a prorratear en las partes comunes. Es decir, que ese exceso de suma se va a utilizar a favor del consorcio por el porcentaje que corresponda de copropiedad a esa unidad funcional. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de un incendio en consorcio, siempre se va a ver las pólizas que hay de partes propias y la literal de consorcio. Y si hay exceso de suma en una, se va a utilizar a favor de la otra parte. No sé si me explico. Es decir, siempre, si uno me asegura el 70% del edificio, aseguró el 100%, toda esa suma asegurada que sobre la parte común va a ir a la propia. Es decir, conclusión que con el integral de consorcio se puede hacer el 100% del edificio. Es decir, tanto partes comunes como propias. Que es algo, obviamente, siempre lo va a decidir los copropietarios en asamblea o conjuntamente con el administrador. Si quieren tomar toda su parte propia con pólizas individuales, que es lo que mucha gente hace, o si dicen no, en vez de cada uno tomar su póliza individual de incendio por parte propia, dicen no, hagámoslo todo, lo que es incendio, pongámoslo todo en la póliza integral de consorcio.
que si me piden mi opinión, es mucho más recomendable, pues les va a salir mucho más económico que todos aseguren su parte propia en una única póliza, que cada uno haga su póliza individual de incendio. Pero bueno, esto es algo que siempre es controvertido porque depende de cada consorcio, de cada copropietario. Así que bueno, se entendió esta idea. Vamos a pasar a la siguiente placa. Acá, bueno, daríamos ya con lo que comenté, daríamos cerrado lo que es la cobertura de incendio, que conjuntamente con la responsabilidad civil, que vamos a ver a continuación, son las más amplias. Después el resto ya no los voy a aburrir tanto, ya es más sencillo. Así que bueno, hasta acá hago de una pausa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Me vengo explicando bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, bueno, el único que me contesta es Adrián, el resto están tímidos. Sí, bueno. Sería así. Bueno, perfecto, Marce. Bueno, continuamos. En consorcios tienen lo que es el servicio de emergencia domiciliario. Esto también siempre es un servicio que se da para las partes comunes, es decir, para trabajos que sean de fuerza para el consorcio, no para partes propias, y que sean emergencias, o sea, no es por un trabajo programado de electricidad o de cerrajería. Es decir, voy a dar el ejemplo con el cerrajero. Si se rompe la cerradura del frente y no se puede abrir, y tiene que venir un cerrajero para romper la cerradura y que puedan entrar, pueden llamar a este servicio. Ahora, si tienen que cambiar la combinación de la llave o hacer llaves nuevas, no pueden usar este servicio. Lo que es muy común se usa, porque lo que es gremio, la mayoría de los administradores ya trabajan con gente que es lo que corresponde, con personal que ya tiene referencia y demás, pero lo que más usan, lo que yo veo por lo menos que más se usa, es muchas veces el servicio de cerrajería y el personal de vigilancia, que ese sí es un servicio que está muy bueno. Cuando comúnmente tienen un siniestro de cristales, que se rompe la puerta del frente o algún cristal del frente, ustedes pueden llamar a este servicio que lo dan la mayoría de las aseguradoras, principalmente las que yo trabajo, que bueno, no quiero dar nombres no es la idea hoy de eso, los que son clientes ya saben con cuáles trabajos represento, son todas líderes en el mercado. Te dan el servicio de vigilancia que va una persona por 24 o 48 horas para que el frente del edificio no quede al descubierto, es decir, para que ese daño en el cristal no pase a mayores, que no sea porque se rompe la puerta, también les va dejando a un departamento o robando el edificio. Entonces ustedes llaman hasta que viene el cristalero y tapea la puerta y cambia el blindex, tienen este servicio que la verdad que los que lo conocen es muy usado y muy bueno. El resto, bueno, está el servicio, o sea, si hay una emergencia, cualquiera de estos personas del gremio lo pueden utilizar sin problema, al teléfono de contacto siempre está en la póliza. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de la otra parte que es muy importante en consorcio, que es responsabilidad civil. La responsabilidad civil hay dos coberturas, la lindero y la comprensiva. La lindero es la más simple, básicamente cubre daños que provengan a los edificios linderos por fuego, rayo o explosión. Siempre es daños materiales, no se cubre ni daños ni lesiones ni muerte a personas. Es decir, que si hay un incendio en el consorcio y se extiende a los linderos o mismo a las unidades funcionales, porque las partes propias frente a la póliza son terceros. O sea, solemos poner una cláusula que dice que las unidades funcionales frente a la póliza son terceros. ¿Qué quiere decir? Que si algún propietario no tuviese cubierta su parte propia, puede reclamar el consorcio y se cubre con esta cobertura, que es la RC Linderos. Y después tenemos que esta es la más amplia, la RC comprensiva. La RC comprensiva básicamente es una cobertura que es muy amplia, que se caracteriza por sus exclusiones. ¿Qué quiere decir? Ustedes están viendo dos placas. A la izquierda, básicamente, los artículos que protege, que la responsabilidad civil que me establece el Código Civil, y a la derecha están viendo lo que son exclusiones relativas. O sea, en esta póliza volvemos a hablar, tenemos exclusiones relativas y absolutas. La póliza básica, la cobertura básica en comprensiva es un casco vacío que no sirve para nada. Porque, ¿qué significa? Si uno asegura la comprensiva y no pone el adicional de carteles o letreros o antenas,
que básicamente significa que si ustedes, no sé, ponen un cartel de publicidad en el edificio o le alquilan para que una empresa de telefonía ponga la antena. Esa antena ocasiona un daño a alguien y no pusieron el adicional y no pagaron por el adicional, no se va a cubrir. Es decir, lo mismo el ascensor, si no está el adicional de ascensores, no se va a cubrir. Es decir, que la comprensiva básicamente es un casco vacío donde tenemos las exclusiones relativas, que son los adicionales que vamos a poner en base a las características del edificio, es decir, si tiene pileta de natación, si tiene ascensores, si tiene calderas, las refacciones, siempre ese adicional que después, bueno, en lo que es el mercado hay productos que uno tiene negociado que ya están los adicionales, por lo general se ponen todos porque a veces pasa que el administrador no te avisa que tenía pileta de natación, pasa algo con la pileta de natación y no tendría cobertura. Entonces a veces los que nos dedicamos al nicho es como que se negocia el producto con todas las coberturas y preferible que sobre y no que falte. Y total lo que es costo, siempre los que estamos en el nicho manejamos mejor número que la media del mercado. Pero básicamente es una cobertura que se define por exclusiones. ¿Qué quiere decir? Tiene el adicional de ascensores. Si no se pone el adicional de ascensores, si pasa algo y el ascensor ocasiona un daño tercero, no se cubre. Tienen, no sé, el adicional contratistas y subcontratistas por refacciones. ¿Qué significa? Que si contratan un pintor o un albañil y esa persona trabajando se le cae un tacho de pintura y lastima a alguien, si no tienen el adicional, no se cubre. Si tienen el adicional, sí se cubre. Obviamente que, bueno, lo que es contratistas, siempre, para dar el ejemplo puntual, la común de las compañías ponen contrato hasta 100.000 pesos o 100.000 pesos. A que apuntan siempre a trabajos menores. Si uno a lo mejor hace una obra en el edificio y tiene que sacarla, una de envergadura, tiene que sacar una póliza exclusiva para ese trabajo. Después, bueno, tienen lo que es pileta de natación, guarda de vehículos. Básicamente se define, como le digo, por exclusiones. Ahí no sé si vamos bien, se entiende la idea. Sí, perfecto. Bueno, y después tenemos lo que son las exclusiones absolutas, que son las que hoy nombrábamos que no se pueden cubrir de ninguna manera, que básicamente son obligaciones contractuales, lo que es la responsabilidad civil profesional, lo que son errores u omisiones, lo que son bienes de tercero que ha cuidado del consorcio o del encargado, incumplimiento de contrato, lo que es ART, que obviamente, o enfermedades profesionales que se tienen, obviamente que está cubierto por la parte de ART, pero digamos no se puede cubrir, no está cubierto por la cobertura de responsabilidad civil. Y estas coberturas, que es lo importante hacer la diferencia, se indemnizan a primer riesgo absoluto. O sea, en seguros hay tres formas de indemnizar, que es a prorrata, que es la que vimos que siempre actúa en incendio, a primer riesgo absoluto, que es la que voy a explicar ahora, y a primer riesgo relativo, que es una que no la voy a explicar, pero es algo que ya hoy en la práctica no se utiliza más, digamos. En seguros, en casi ningún seguro se utiliza ya lo que es a primer riesgo relativo. A primer riesgo absoluto básicamente significa que se va a pagar hasta la suma asegurada sin importar el valor a riesgo. Es decir, no interesa en el caso de la prorrata el valor del bien en cuestión, sino que hasta la suma asegurada se va a cubrir. Luego llevo un ejemplo que es más fácil de entenderlo, que es el de automotor. Uno tiene un automotor de 1.000.000 de pesos, lo asegura por robo por 500.000, se lo roban y le van a dar los 500.000, pues indemniza a primer riesgo. Que le van a decir, te voy a dar el 50% de la suma asegurada, porque como sería la prorrata, porque vos me aseguraste el 50% del bien. Obviamente que en automotor tenemos, las compañías de seguro no son sonzas, y hay tablas donde se asegura el valor que corresponde, o hay un mínimo y un máximo según cada modelo y año. Pero básicamente, como para darle un ejemplo, trabaja de esa manera la indemnización. Después, bueno, tenemos otra cosa importante en responsabilidad civil, que es lo que es la franquicia. O sea, en responsabilidad civil, la ley de seguros que se aplica para la mayoría, si uno no hace nada al respecto, siempre el asegurado participa con un 10% del monto del siniestro, con un mínimo del 1% de la suma asegurada y un máximo del 5%. Básicamente eso acá apunta. Y hacerlo solidariamente, que se interese el asegurado en no ocasionar un daño a un tercero, que no diga no,
como tengo seguro, que pase lo que pase no me interesa, total lo paga la aseguradora. Bueno, obviamente que en consorcio por lo general se elimina este deducible o se elimina en el primer siniestro. Si hay más de un siniestro, ya muchas veces según la cobertura, de un ejemplo en la de garage, actúa siempre. En el resto de la comprensiva, en la mayoría de las compañías, hablo en ascensores y demás, no hay franquicia. Por lo general está negociando productos que no hay. Pero bueno, para dar un poco amplitud a que esto existe, porque a lo mejor hay gente administradores que están participando no son clientes míos con otras aseguradoras, hay que tener en cuenta esto siempre, si hay deducible. Si hay deducible básicamente significa que ante un siniestro el consorcio va a tener que participar con determinado monto o porcentaje. Y los sublímites también significan que dentro de la RC comprensiva pueden tener a lo mejor 7 millones de suma asegurada de RC comprensiva, pero para determinadas coberturas una suma menor. Le doy el ejemplo más común, rotura de cañerías, que es una cobertura que muchos de ustedes han usado y lamentablemente ocurre mucho. Por lo general las compañías dan un sublímite de 250.000 pesos o de 300.000 pesos o algunas de 400.000, no más que eso. ¿Por qué? Y porque a lo mejor si no, se te rompe un caño del 9º piso y el daño que te ocasiona puede ser brutal. Y si la aseguradora te tiene que cubrir hasta la totalidad de la suma asegurada, obviamente que te debería pasar, que te debería cobrar mucho más de cuota. Entonces dicen, no, bueno, lo sublimitamos a 300.000 pesos o a 200.000. Cuando a lo mejor la RC comprensiva es de 6 millones y medio. Que en capital es muy común hoy por hoy que la mayoría mínimamente es de 6 millones y medio, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires te exige bueno, muchos lo saben, te exige por ascensores y caldera mínimos de suma asegurada. Después hay municipios como Mar del Plata u otros lugares que también según cada jurisdicción se exige un mínimo al respecto. Así que bueno, y ahí cerraríamos con lo que es comprensiva. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me quieren consultar algo? Bueno, continuamos. Tenemos lo que es la cobertura de cristales. Esto, bueno, básicamente es muy simple. Siempre se cubren roturas o rajaduras de piezas vítreas que estén en forma vertical. O sea, básicamente siempre vidrios vertical, no horizontal. ¿Qué quiere decir? Si hay claraboyas, si hay una mesa ratona, nunca se cubre. Siempre tienen que ser vidrios que estén en posición vertical. ¿Y qué no cubre? Lo que hablábamos un poco de ejemplo al principio, no cubre rayaduras, incisiones, o sea que si alguien hace malevolencia y raya el vidrio del frente no se cubre, el viso propio de efecto de construcción no se cubre, lo que son marcos, tienen marco artesanal o antiguo no se cubre, siempre se cubre el cristal y los gastos de colocación. Y esta cobertura volvemos a la forma indemnizar es a primer riesgo absoluto, es decir, no importa si el edificio tiene 20 cristales que entre todos suman 500.000 pesos. Si uno pone suma asegurada 50.000, hasta 50.000 pesos se va a pagar. Y lo que comúnmente se sugiere o se hace es asegurar el valor de los 2 cristales o 3 cristales más caros. Es decir, a lo mejor el edificio tiene 10 cristales, entre el hall, los espejos de los ascensores, planta alta. Difícilmente se rompan los 10 juntos. O sea, algo que, bueno, alguien le tenga mucha bronca al consorcio en cuestión, pero digamos, sería muy atípico que se rompan todos juntos. Entonces, si se rompen 2 y que van a estar inferior a la suma asegurada, se van a cubrir. O sea que no va a haber ningún problema. El peor de los casos puede pasar es que se rompan 3 cristales juntos, que entre los 3 suman 60.000 pesos y el consorcio de sumas tiene 50.000. Pero, y perderán 10.000, pero si a lo mejor uno paga 200.000 pesos de cristales para cubrir todos, nunca va a utilizar esa suma asegurada y va a estar pagando, porque la verdad es una cobertura que impacta en la cuota, dinero que a mi criterio no es provechoso. Bueno, continuamos. Después tenemos otra cobertura que es interesante, que es la de daños por agua. Daños por agua se divide en 2. Tenemos daños por agua, que es a bienes del consorcio. Siempre hablamos de bienes de propiedad común, no propios, que se ocasionen por filtración, rotura de caño, desborde del agua potable, etc. ¿Qué no cubre esta cobertura? Si la inundación proviene de la calle. Es decir, si llueve mucho y no da abasto a la bomba de desabote, no sé,
se desborda un río, que bueno, en esta zona no es común, pero está en la cobertura. O sea, si el agua proviene del exterior, no. Esta cobertura de daños por agua solamente aplica a si hay una filtración, derrame o desborde por rotura de cañerías o de fluidos. Pero tenemos la siguiente cobertura, que es la inundación a edificios de contenido, que se suele usar un sublímite de la suma de daños por agua, que quiere decir que si la suma de daños por agua es 400.000 pesos, en el mercado es muy común que algunas compañías dan el 100%, pero es muy común que den el 50% de esa suma por inundación, que ahí sí sería agua que provenga del exterior del edificio. O sea, lo que está excluido en la de daños por agua, en esta cobertura está cubierto, que sería cuando, como lo ven en placa, se acumula agua, desborda un río porque subió el nivel del mismo, cualquier causa, en este caso, que no sea rotura de caños, como lo ven en pantalla. Y ahí de nuevo lo mismo, esta cobertura actúa a primer riesgo absoluto. Es decir que, salvo, en realidad en consorcio de las habituales, salvo seguro técnico y incendio, que esa prorrata, la mayoría actúan a primer riesgo absoluto. Y bueno, y por último tenemos las coberturas de robo, y ya con esto vamos cerrando para ver algún ejemplo y no seguir enloqueciéndolos con este tema. Bueno, en robo se divide básicamente en 3 coberturas. Siempre acá, obviamente, que ya lo sabe la mayoría, hablamos de propiedad común, nunca partes propias, o sea, nunca que sea de una unidad funcional. Tenemos robo contenido general, que básicamente aplica a todos los bienes de propiedad de consorcios. El consorcio tiene Zoom con mesas, sillas, heladera, gimnasio, etcétera, va por esa cobertura. Tenemos cámara de seguridad y portero eléctrico. Básicamente siempre todo lo que esté en el exterior tiene que estar con protección. Las famosas jaulas que se ven con las cámaras comúnmente cuando uno va por la calle, o algunos tienen de ustedes consorcios con cámaras protegidas de seguridad conmigo, bueno, tiene que tener protección. Y después lo que es matafuegos, mangueras y luces de emergencia. Son las 3 coberturas de robo. Siempre, obviamente, que es importante ver lo que no cubre, siempre hablamos de robo, no cubre ni hurto. O sea, si no sabemos qué pasó, no se cubre. O sea, si me dicen, no, me faltan 2 matafuegos, pero resulta que no forzaron la puerta de entrada, no se ven las cámaras de seguridad que haya habido un robo por parte del personal del exterior, no se cubre. O sea, nunca vamos a cubrir hurto ni delitos que sean cometidos por los propietarios, por el encargado. Es decir, es común que hay un consorcio donde tenés un inquilino problemático que tiene, o mismo propietario, no quiero ser prejuicioso, o sea, pero tenés a alguien que está con bronca con el edificio y dice, bueno, yo voy a agarrar un matafuego. Bueno, lamentablemente no lo cubre esta cobertura. Mismo también lo que son bienes que estén fuera o al aire libre. O sea, siempre hablamos de robo. Y obviamente que no vamos a invertir la carga de la prueba, porque la prueba, si no fue robo, corresponde más a la aseguradora, pero sí que si es robo, te digan, no sé, roto una cerradura, rota la puerta de entrada. Si no, sería hurto. Cuando si uno no sabe si lo perdió, desapareció o qué pasó, no se cubre. Así que bueno. Y ahí cerraríamos, o sea, ya con las coberturas, obviamente que son conceptos básicos. En este tiempito la idea es que sume al que no estaba muy en profundidad, a los que son colegas que, bueno, muchos ya conocen estas coberturas. La idea es, bueno, que sume algún nuevo conocimiento o asentar algún conocimiento. Pero ahí ya cerraríamos con las coberturas importantes y cómo actúan. Ya pasaríamos a ver un siniestrito de incendio y ver cómo se indemniza, y bueno, ver algunos siniestros habituales sin analizar la indemnización, y ya veríamos consultas ustedes. Así que bueno, si alguno quiere aprovechar este momento para preguntarme algo, si no ya continúo, analizamos los siniestros y ya pasamos al espacio de consultas. Bueno, continúo. Bueno, en primer lugar vamos a ver un siniestro de incendio con algunas fotitos donde se va a ver la magnitud del daño que puede ocasionar un incendio, que es un poco lo que comenté cuando expliqué la cobertura de incendios. A veces el foco de incendio es menor, pero después tenemos todos los daños de salvamento de los bomberos, tenemos los daños por humo,
el hollín en los bienes del inmueble, y la verdad que es terrible, o sea, la magnitud de los daños para verlos y de las sumas que hay que afrontar en un incendio, y es impresionante. Y ahí la realidad es que hace mucho la diferencia el haber tenido conciencia y prestar atención de asegurar bien el incendio. Hace poco que cerca de donde yo tengo la oficina hubo un incendio muy famoso, salió en los medios, en Villa Crespo, que bueno, no voy a adentrar porque no es algo que me competa hablar de ese tema, pero ahí se ve la magnitud de lo que puede hacer ocasionar un siniestro y la tranquilidad que tiene un administrador si le llega a tocar vivir una situación como le está tocando hoy al administrador de ese edificio, donde es de público conocimiento, ha salido en los diarios, que al día de hoy todavía la gente no pudo volver a vivir ahí, está tranquilo que tiene la póliza bien hecha, o sea, no que sea una lotería que diga, y si tuve suerte que justo esa póliza estaba bien, me salvo, y si no, me arruiné la vida. Porque hablamos de millones y millones de pesos de indemnización y hablamos de decenas de personas afectadas. O sea, en ese ejemplo en cuestión de Villa Crespo, creo que hablan de que había un trabajo que no se sabe todavía bien de quién es la responsabilidad, había un local abajo, había un montón de copropietarios que al día de hoy no están viviendo, porque recién creo que están en la etapa apuntalada del edificio. Entonces, bueno, para mí es una de las coberturas junto a la Fundación Civil que son cruciales en cualquier ámbito de la vida, porque ante un robo o un cristal volvemos a lo mismo. Si no estaba bien asegurado, van a recibir alguna queja, seguramente van a pasar algún pesito más en las expensas y el consorcio va a poder seguir con su vida sin problema. Ahora, ante un reclamo grande de responsabilidad civil o un incendio, la verdad que si el administrador no hizo bien los deberes, puede llegar a tener un baile lindo. Así que bueno, acá vemos este incendio y vamos a básicamente a dar un ejemplo con la prorrata. ¿Cómo sería en el caso que se me dice si estaba bien cubierto y qué pasaría si no estaba bien cubierto? Quizás con un ejemplo donde es el broche de oro para que se entienda un poco más la prorrata. Bueno, acá tenemos un ejemplo básicamente que es un poco cómo se determina el valor a riesgo. Acá que este es un siniestro real, obviamente con datos ficticios. Tenemos un consorcio básicamente, su superficie cubierta es de 2.150 metros cuadrados. Partes comunes de este consorcio dan 1.500 y tomamos un valor a metro cuadrado que está un poquito por demás de lo que vale hoy, pero ronda ese valor de 65.000 pesos. Este consorcio, si hay que asegurar las partes comunes, corresponde de suma asegurada, que sería el valor a riesgo, casi 100 millones de pesos. O sea, los 97.825.000 que ven en pantalla. Y hay un ejemplo, ¿qué pasa si uno tuviera un infraseguro del 50%? O sea, si uno en vez de poner 98 millones, 97.825 suma asegurada, pone 48.912. ¿Qué pasaría ante una indemnización con daños por 10 millones de pesos? Supongamos que hay un incendio donde las partes comunes se ven afectadas por 10 millones de pesos. Si la suma asegurada del consorcio es de 98 millones de pesos, como ven en el cuadro inferior que dice indemnización de seguro pleno, que ahí está la cuenta con la fórmula de prorrata, cobrarían la totalidad del daño, porque tienen asegurado el 100% del valor de riesgo, cobran el 100% del daño. Si el consorcio, en cambio de asegurar 98 millones de pesos, estuviese asegurado en 48.912, aseguró el 50% del valor de riesgo de la superficie cubierta, que corresponde a partes comunes. Entonces, ante un siniestro de 10 millones de pesos, cobraría 5 millones de pesos. O sea, cobraría la misma proporción que aseguró, el 50% del daño. Y ahí retomamos a lo que taladro mucho con este tema, la importancia de determinar bien la suma asegurada de incendio y no por ahorrar un pesito, porque obviamente que si los propietarios no quieren o no lo pueden pagar, está todo bien, en cualquier ámbito de la vida o de la sociedad que vivimos capitalista. O sea, el que puede paga y el que no decide si puede, el que no puede no paga. Ahora, si no se paga, que sea por una decisión a conciencia, no que vuelva lo mismo, que el consorcio esté mal cubierto porque el productor no le asesoró correctamente al administrador, o porque si bien el administrador tenía conocimiento de este tema, no le dio la importancia que amerita.
Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque si el diablo mete la cola, y como el ejemplo que di recién, a un administrador le toca a un consorcio de ellos afronte la situación como una Villa Crespo, y seguramente ese administrador estaría muy preocupado, o sea, de vivir esta situación por no darle bola cuando tuvo que darla. Así que bueno, ahí sería básicamente la frutilla del postre de cómo trabaja la protata. No sé si alguien tiene alguna duda, quieren aprovechar para consultarme. ¿Seguimos? Bueno, sigo entonces. Si se entiende todo, continúo. Bueno, a continuación ya no voy a analizar números, sino que vamos a ver algunos más siniestros habituales que hasta algunos creo que le ha ocurrido a algún participante que está acá. O sea, son siniestros de ustedes, básicamente. Bueno, acá vemos, en esta placa básicamente es un consorcio que, bueno, este consorcio no está bien, la administradora. Esto básicamente es una torre de Lugano que tiene un complejo con parque, tiene árboles, se cayó un árbol, básicamente arriba de un auto. Se cubre por la responsabilidad comprensiva, o sea, esto estaría cubierto. Después vamos a ver otro de responsabilidad civil. Este es el caso de el que viene a continuación, es un DEP, una pileta, donde un inquilino caminando se raspó, se le infectó la pierna, no fue nada grave. Esto creo que fue hace 2 o 3 años y se pagaron un número muy importante de indemnización. Bueno, está cubierto con la RC comprensiva que vimos hace un rato. Gastón, disculpa, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, decime. Mira, ahí estoy viendo en el chat una consulta de un muchacho, Alejandro Tapia. Ahí veo el chat. Te digo porque capaz que está vinculado al tema anterior, al de incendios y a... Sí, me habla de construcción clandestina. Sí. El tema es así, en el interior del consorcio lo que dice la póliza textual, que es lo típico que se pone en todos los seguros, que el consorcio tiene que cumplir con las medidas de seguridad acorde a la normativa de Contralor del Estado, o sea, lo que diga la edición en cuestión. Básicamente significa que si el consorcio en su reglamento de copropiedad dice que tiene 2 locales a la calle y de golpe clandestinamente un propietario divide el local en 3 y se hace 3 unidades funcionales, obviamente que ante un siniestro no se va a contemplar, vamos a tener un problema, porque no está acorde a la normativa vigente y no está acorde a la normativa del consorcio. O doy un ejemplo más común. Si tenés un consorcio que a lo mejor todas las instalaciones de energía tienen que estar embutidas a la pared. Resulta que vos tenés un consorcio donde no tiene luz y te agarró un copropietario y te cruzó un cable de lado a lado para pasarse luz del departamento al lado. Pasa un nene, se electrocuta, lo reclaman por responsabilidad civil, seguramente que se va a rechazar. Obviamente que se va a rechazar en primera medida y después es posible que la situación se judicialice y el que va a terminar determinando es el juez. Ahora, por condiciones de cobertura, lo que es instalaciones clandestinas o que no corresponde no se van a cubrir. Pero siempre son puntos a discutir. O sea, en primer lugar se rechazaría y después se vería. ¿Se entiende? Claro, ahí empieza a jugar incluso el rol de representante legal del consorcio. Y ojo con tomar consorcios que tengan irregularidades y que no vayan a ponerlas a regularizarlas durante el mandato. Claro, el tema es que yo vuelvo a lo mismo, tampoco me quiero meter tanto en ese aspecto porque no soy un especialista. Del lugar de seguro, ¿qué te puedo decir? Y de lo que yo conozco, cualquier modificación que se haga en un consorcio estructural tiene que ser votado por el 100% de los copropietarios. Y eso lo sé hasta por experiencia propia. Soy parte del consejo de mi edificio, donde se quiere cerrar un Zoom, que es un edificio nuevo, o sea que básicamente son terminar de cerrar 2 paredes,
y como el 100% del edificio no quiere, pues hay muchos rentistas, muchos inversores que lo usan de renta y obviamente no les interesa poner ningún peso en el edificio, no se puede cerrar y muchos dicen que cualquier modificación que se hace van a ser los que no quieren pagar, van a hacer juicio de consorcio. O sea que al día de hoy no se pudo resolver. Eso de ahí para adelante, imagínate que cualquier modificación clandestina está más agravado que esta situación que te explico. ¿Se entiende? Perfecto. Que si ahí Ale Tapia está, no sé, está tímida Ale Tapia que no habla, escribe. Hay otra situación, hablando de las ART y la cobertura de los empleados, es muy común incluso que a veces el encargado no sea el que saca los residuos, sino que a la noche lo saca un familiar o lo saca alguien más y que la verdad es que ahí hay un tema de cobertura también. Y obvio, sí, la RT es nominada, o sea, como en todos los seguros de personas, bueno, ahora en accidente hay algunos productos innominados, pero digamos, los seguros de personas, por naturaleza y esencia como deben ser, son nominados. O sea, la RT se cubre a la persona que con DNI, nombre tal, que está con alta NAFIP. Sí, hay esa función muy naturalizadas, entonces no, como que pasan inadvertidas hasta que se cae en una situación, o sea, el riesgo, el seguro es preventivo y hasta que se cumple el riesgo por el cual lo estás contratando, lo pasas por alto. Claro, lo que pasa es que por eso es preventivo siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones donde no se agrave el riesgo o se incurra la culpa grave. O sea, como todo, uno dice, sí, te di el ejemplo recién del cable cruzando, y uno dice, si pasa algo estoy pagando el seguro. Sí, pero yo sí sé que si nosotros sabíamos que básicamente la grabación de riesgo, que vos tenías un cable cruzando de lado a lado como una soga a tender la ropa con electricidad, y no te vamos a dar el seguro, obviamente, pues sabemos que en 2 días vamos a tener un siniestro. Ahora, esos en las pólizas se llaman cargas del asegurado, le corresponden al asegurado. O sea, la póliza básicamente vos tenés 2 obligaciones, que de nuevo nos metemos un poquito en leyes que no, la verdad que no es lo que me interesa. De la aseguradora es indemnizar al asegurado, o sea, cumplir en la prestación prevista en póliza. Y del asegurado, la obligación, ¿cuál es? Pagar la cuota del seguro. Son las únicas 2 obligaciones que existen en ese contrato. Ahora, después, ¿qué tenés? Un montón de cargas del asegurado. O sea, tenés la carga del asegurado de denunciar el siniestro dentro de las 72 horas de ocurrido y conocido, tenés la causa de minorar el riesgo de incurrir en las operaciones de salvamento, de no agravar el riesgo, que es lo que estamos hablando, y eso la compañía no es que te va a estar controlando como un policía, o sea, una persona a ver si vos, la basura la saca el encargado, la saca otra persona, o viendo si vos haces una modificación en el inmueble. Esa es tu carga como asegurado. O sea, si vos incurres en esa cláusula, en esa carga que está en las condiciones generales, obviamente que es algo que es la letra chica que traducimos nosotros los productores. Porque no, obviamente que nadie lee la póliza completa, o creo que alguno está aburrido un domingo, pero el común de los asegurados no la leen. Pero si se incumple una carga del asegurado, es exclusión de cobertura. Y las cargas a qué apuntan siempre un poco, el espíritu del seguro, y a proteger el bien, a no decir, no, y como tengo seguro, la verdad que me voy no sé, agarro el auto, voy a comprar el kiosco y me bajo y dejo el seguro, el auto con la llave puesta y en marcha. Porque total, si viene alguien, se sube y se lo lleva, tengo seguro. Seguramente que si no existiera la póliza de seguro, no lo harías. Bueno, la carga del asegurado apunta a eso, a que cuides el riesgo como si no tuviese seguro. Siempre ese es el espíritu, ¿se entiende? Gastón, gracias. Bueno, igual ya terminamos y hay un espacio de consulta que nos hablamos un rato y ya no los aburro más. Bueno, acá tenemos otro siniestro muy común, para tomarlo de ejemplo, el de rotura de cañerías. Siempre lo que es rotura de cañerías se cubre, es responsabilidad civil, que significa que se cubre el daño que se le ocasiona a un tercero, no el daño propio y la reparación en sí. ¿Qué quiere decir esto en el llano? Que si se rompe un caño, romper la pared, ubicar qué caño está perdiendo agua, repararlo y cerrar esa pared, pintarla y que quede pipí cucú, no lo va a cubrir la cobertura del consorcio. Ahora, el daño que en consecuencia traiga esa filtración de agua a una parte propia, en este caso, no común, sí se va a cubrir. O sea, hay una cláusula que dice que las partes propias
frente a esta cobertura Sí, son muchas terceros. gracias. O sea, fuera del edificio, de la medianera, del edificio de al lado, Sí. Sí. Sí, Silvia, perdón, no se entrecortó. ¿Querés preguntar algo? Bueno, sigo, no escucho. Ahí me están escuchando bien. Yo dejé de escuchar, quedé en silencio. No, está perfecto. De hecho, creo que muteó el micrófono porque seguramente era otra cosa. Sí, se escucha perfecto. Ahí volví a escuchar, perdón. Yo ahí había dejado de escuchar. ¿Me están escuchando? Ahí escuché a Adrián. Perfecto. Perfecto. Bueno, reitero. Básicamente esta cobertura no va a cubrir el daño en cuestión de la rotura del caño, reparar la pared, si el daño que esto ocasiona a un tercero, incluido las partes propias, o sea, incluidas las unidades funcionales del edificio. Es decir, se rompe el sexto A y el agua le ocasiona un daño al quinto A, se va a cubrir el daño al quinto A. Toda la reparación que corresponde al consorcio por partes comunes, no. Y la reparación del caño en cuestión, no. Pero bueno, esto también vuelve es una cobertura, y es una cobertura que tiene sublímite. Siempre es una cobertura que dentro de la responsabilidad comprensiva suele sublimitarse a 250.000 pesos o a 400.000 pesos o a 300.000 pesos. Hay varios productos según la compañía, pero siempre no hay aseguradora que no lo dé con un sublímite reducido. Este es un ejemplo de cristales que quería mostrar un poquito. Básicamente las fotos son los siniestros habituales. Mira, el de la izquierda es uno del amigo ahí, Tapia, que estuvo preguntando. Es espejos, para que se cubre los espejos por daño accidental. Y el de la derecha básicamente es la puerta de frente, donde lo que hablaba hoy, es común que se tapea, se pone un vigilador y cuando se cambia el blindex, que el vigilador lo cubre en emergencia domiciliaria de la aseguradora, se cambia el blindex, se reintegra por factura, o está también el servicio cristalero que se puede usar de la aseguradora. O sea, la red de asistencia tiene su cristalero. Yo por lo general siempre digo, bueno, porque la verdad que el cristalero es como el SOS de la duda del seguro de auto. Hay prestadores en distintas partes del país y uno no sabe si después va a estar conforme o no el administrador. En cambio, lo más habitual es con factura, lo cambia el administrador con su gente de confianza, envía factura y por lo general en 10 días tiene reintegro una cuenta. Que yo personalmente como productor es lo que más me parece mejor. Hay otros productores que prefieren que usen el cristalero, que la diferencia básicamente radica entre nos, en que si se usa el cristalero siempre la compañía puede recuperar la parte del IVA, en cambio si es contrafactura no. Pero bueno, eso es un tema de la aseguradora. Yo prefiero que el cliente quede conforme y lo haga con quien realmente le parezca mejor hacerlo. Si es con su gente de confianza, si no tiene el servicio de cristalero de la aseguradora. Sí, bueno, muchas veces pasa también de que las cristalerías que manda la compañía tienen un elevado costo que lo que hace es disminuirte la suma asegurada que tenés de póliza. Cuando vos lo contratás. Cuando vos lo contratás en forma particular, un trabajo que te pasaba la vidriería de la compañía de 2.000 pesos, capaz con una cristalería de barrio te sale 1.000. Y lo que hizo ahí fue tu parte de la suma asegurada que tenías en póliza. Exacto, sí, también, por eso digo, yo, si me baso en mi opinión, prefiero contrafactura y que lo hagan cada uno con la persona que realmente le dé confianza. Porque también lo que sucede es que si mandamos un cristal a la compañía, después hizo mal el trabajo y la culpa de la aseguradora, o en este caso el productor, el reclamo lo recibimos nosotros. En cambio, si lo hacen con el cristalero propio, es como que la plata hubiese salido del bolsillo de ustedes, lo único que hicimos fue ponerla a nosotros. Si hizo mal el trabajo, como cualquier consumidor va y le reclama. Así que bueno. Sí. Bueno, no sé, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro, que estuve flojito. Gastón, una consulta. Del encargado del edificio, para repasar ese concepto. Entonces, los seguros que se pagarían son dos: el vida obligatorio y el colectivo de la ley de contrato de trabajo, que ese entonces no sería, o no estoy obligado a contratar una compañía, sino que me puedo autoasegurar, digamos, con los riesgos que se implican, ¿no? Exacto, bueno, ahí hice un pantallazo, la verdad que si se da la oportunidad a futuro, pues profundizaremos más un poco sobre ese seguro, sobre la mala praxis del administrador,
Lo di por arriba porque la idea era hablar de consorcio del integral que ya de por sí lleva tiempo. Básicamente lo que es obligaciones patronales, que son las obligaciones que tiene en el rol de empleador, como tiene cualquier empresa que tiene un empleado, tienes que tener la ART, que es por la ley de riesgo de trabajo. El día obligatorio, que es el famoso que se paga con el 931, lo pagan por AFIP, que se lo paga el contador, que cubre 5,5 del mínimo vital y móvil, o sea, 5 sueldos y medio de lo que sea el mínimo vital y móvil en ese momento, que es un fondo, en verdad, se emite la póliza, pero lo administra el Estado ese fondo. Y después tiene la ley de contrato de trabajo, que como vos bien decís, no es obligatorio tener el seguro. O sea, si no está el seguro, con vos textual y bien dicho, es como que vos te autoasegurás. Si no está el seguro, lo pagás con tu patrimonio. Si está el seguro, lo paga la aseguradora en tu nombre, obviamente por la cuota que vos pagás de seguro. Yo en consorcio siempre lo recomiendo porque son, como dije inicialmente, son sueldos interesantes que suelen tener los encargados y por lo general se jubilan en el consorcio. O sea, vos te vas a tener un encargado que tiene 20, 30 años de antigüedad en alguno de tus consorcios seguramente. Y si hay un siniestro que hay que liquidarlo 1 millón de pesos y le tenés que decir a 20 unidades funcionales que tienen que pagar una extraordinaria despensa de 50.000 pesos, y seguramente van a preguntarse por qué no se planteó este seguro. Obviamente se lo van a preguntar en ese momento, antes no, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, yo te iba a preguntar cuando estábamos hablando de lo que era el seguro de incendio, la cobertura del seguro de incendio, de cómo calcular los metros cuadrados para poder hacer un seguro como corresponde en todo el edificio. A mí lo que me había comentado este colega, que no sé, me pareció un poco a grandes rasgos, pero no me pareció mal el cálculo. Él lo que hacía en consorcios como administrador era calcular el metro cuadrado total que tenía cada piso, cada planta, o sea, frente por la profundidad, eso le daba el metro cuadrado de toda la superficie de un piso. Y eso multiplicado por la cantidad de pisos que tiene el edificio. Y de ahí lo multiplicaba por $700 el metro cuadrado. Entonces ahí sacaba un cálculo a grandes rasgos de cómo hacer el seguro de incendio. Ahí sí, lo que está haciendo básicamente es un cálculo matemático. Está haciendo la superficie cubierta y después por la altura, la cantidad de pisos. Si cada piso tiene 3 metros de altura, le da la superficie cubierta. Que no está mal, digamos, una forma. Yo prefiero que se base en lo que dice el reglamento de copropiedad, pero si uno no tiene esa información para estimarla, es una buena forma, no está mal. No es una forma de un cálculo que puede hacer un ingeniero, no estaría mal. Yo me baso siempre un poquito más prefiero ver el reglamento, que es donde el que construyó determinó y dijo cuántos metrajes tenía. Y si no, en la partida catastral, que por lo general está también. O sea que muchas veces los reglamentos no coinciden con lo que realmente tiene el edificio. Yo he conocido edificios que estaba calculado por reglamento, decía que la planta baja en la entrada era un garage y terminó siendo un local, y la parte del fondo un patio de la unidad funcional del fondo. Sí. Y ahí volvemos un poco a lo que preguntaba Ale Tapia más temprano, el tema de las modificaciones. No deja de ser una modificación clandestina. Si el reglamento dice que el edificio tiene 10 unidades funcionales y 2 locales, y cuando uno lo separa enfrente, lo ve, y los 2 locales los hicieron 5 y no se modificó el reglamento, está mal. Pero bueno, no, está mal. No, es que en realidad el reglamento está, lo que no se hizo fue el ingreso, donde iba a ser el ingreso donde iba a ingresar los autos por la cochera, terminó siendo un local que figura en el reglamento, pero el patio del fondo, que iba a ser la cochera, terminó siendo el patio del departamento del fondo, o sea, lo que sería el patio de aire luz, digamos. Sí. Entonces, bueno, tampoco muchas veces coinciden los reglamentos con lo que realmente es el edificio, porque no están hechos al final de obra y demás cosas que Sí. Los edificios antiguos no están regulados en ese sentido, no están con todo complementado. No, pues sí, ahí tenés razón, la verdad no está mal, es una buena forma. Yo por lo general lo que es en capital, salvo es un edificio, te voy a ser sincero, nuevo,
Nosotros tenemos acceso a los productores a un sistema de gobierno de la ciudad donde visualizamos un poco las características del edificio. Obviamente que tampoco uno confía 100% en esa información, por eso se la trasladamos a ustedes para que la confirmen. Que sería como una especie de ayuda. Después lo que hace tu colega también es una buena forma. O sea, de decir, bueno, saco la superficie cubierta, la multiplico por altura, determino los metros cuadrados cubiertos totales y sobre eso saco el valor del metro cuadrado, que es obviamente $700. Hay época, ahora está un poquito más bajo, hay época estaba a $1000, hoy se está tomando a 700, 800, va variando por Argentina, digamos, esa cuenta, pero no está mal, sí, es una buena forma. Perfecto. Gracias. No, al contrario. Bueno, ¿alguna otra duda que haya quedado? Que quieran aprovechar. Si no, ya voy cerrando, me ven la cara un poco y ya nos despedimos. Perdón, una cosita más. Sí, decime, aprovechemos todas las dudas que haya. Ok, para el tema de las calderas. Sí. Y los tanques, o sea, el integral de consorcio me aporta una solución de seguro o tengo que ir a una póliza específica. No, la caldera está contemplada igual que los termotanques y los ascensores en la responsabilidad civil comprensiva. Es un adicional dentro de la comprensiva. Y, por ejemplo, lo que es capital, el gobierno de la ciudad te exige, y no sé si hoy están controlando, pero muchas veces había varios administradores que me pedían el certificado de cobertura para que les exigía el que iba a controlar el control anual o semestral de las calderas. Eso se cubre con el propio seguro que vimos de integral de consorcio. Es un adicional dentro de la responsabilidad civil comprensiva. Buenísimo, clarísimo, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra? No sé por qué le veo las caras muy pocos. Me tengo que ayornar, nunca he usado esta plataforma para charlas. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, yo ya me voy despidiendo. El que le interese el material está a disposición. Me escribe por mail y se lo envío. Si queda alguna duda que no supe responder o que no la di en forma completa, también me pueden contactar y la charlamos. Y si está dentro de mis posibilidades darle respuesta, sí, no tengo ningún problema y más que lo voy a intentar hacerlo. Así que bueno, gracias por participar y bueno, tomarse este tiempito en la charla. Bueno, Gracias. me despido. Un placer a todos. Gracias. Vale.